Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, dos temas importantes que tienen que ver a propósito de la visita de Marco Rubio, la implicación que tiene el hecho de que ya figuren como bandas terroristas, narcoterroristas a los Choneros y los Lobos. Y más allá de eso, también empezamos con un tema de coyuntura que tiene que ver con este mega operativo que se dio en horas de la madrugada que informó Fiscalía. Este golpe contra los comandos de la frontera, 68 allanamientos simultáneos que han dejado al menos 103 bienes incautados de este grupo, bienes valorados en 313 millones de dólares. Hay 10 detenidos de lo que se ha informado. Se han intervenido 26 personas naturales y jurídicas en varias provincias como Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo. Empezamos con esto para luego comentar el otro tema, lo de Marco Rubio. ¿Y cómo vemos este golpe? El ministro del Interior, John Brainberg, ha dicho es un golpe histórico contra esta banda, los comandos de la frontera. ¿Cómo tomar esta noticia, Michelle? Gracias por acompañarnos. Estamos con Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia a esta hora, a las 8:48. Gracias por acompañarnos, Michelle. Bienvenida. No, gracias a ti, Vero. Muchísimas gracias por tenerme esta mañana. Bueno, evidentemente, en términos de operativos y de decomisos, que hayan capturado 300 millones en bienes, dice muchísimo. Ahora, lo que a mí me preocupa es la capacidad de gestionar esos bienes por parte de Inmobiliar y sea, uno, que el Estado los pueda utilizar esos bienes o, en el mejor de los casos, que los puedan poner en subastas, que sería una forma espectacular de que el Estado siempre gane cuando haya estos tipos de operativos y de decomisos de patrimonios ilícitos. ¿Quiénes son básicamente los capos en saber cómo utilizar los bienes ilícitos o los patrimonios ilícitos? Es, por ejemplo, Italia, con la Guardia de Finanza. Lamentablemente el Ecuador, y más que todo Inmobiliar, que es como tal la secretaría que está a cargo de la gestión de estos patrimonios ilícitos, no sirve para nada, básicamente. Ni siquiera son nuestros peores en nada, porque cada vez que uno entra, por ejemplo, a Inmobiliar, y yo estoy siempre detrás, uno, por mi trabajo, y dos, porque sería de sumo interés que si hay patrimonios ilícitos, evidentemente va a haber carros también. Y teniendo el Ecuador como tal, carros tan caros, en teoría debería ser sumamente asequible para las personas la venta de estos carros que al fin y al cabo son patrimonios ilícitos. Y lamentablemente Inmobiliar cada mes te pone terrenos baldíos que no parecerían que sean propiedad de alguien que trabaja dentro del crimen organizado, al revés, parece un chiste. A mí me preocupa eso, la capacidad del Estado de retener esos patrimonios ilícitos y reutilizarlos de una manera efectiva. Otra vez, sea para el Estado o sea para venderlos a la población y que el efectivo, es decir, el dinero y la liquidez, pueda ser inyectado nuevamente al Estado mismo. La Cenabicó en Paraguay, por ejemplo, tiene una manera muy específica de que la Cenabicó, que es básicamente la inmobiliar de Paraguay, pueda funcionar. Después de que una persona de la Cenabicó puede vender y decomisa una cantidad en millones de dólares, esos terrenos, ese dinero es reutilizada para la misma secretaría, es decir, por la misma Cenabicó. Y por ende la Cenabicó en Paraguay tiene un ministerio extraordinariamente bonito porque fue un patrimonio ilegal que ellos mismos decomisaron y por su buen trabajo el Estado se los otorga como su nuevo ministerio o su nueva infraestructura Eso debería ser ministerial. como quizás la meta, que se pueda reutilizar esos recursos y alimentar justamente a esta situación de lucha contra el crimen organizado. Ahora, de alguna manera, Michelle, se ve que ya a estas bandas narcodelictivas se les está afectando el bolsillo, ¿no? Cada vez se ve como casos de lavado de activos ya implicados otros familiares de estas personas, de estos delincuentes. ¿Cómo vemos de esa tarea que está efectuando, bueno, hablemos del gobierno y del Estado en general?
muy pobre, porque si de verdad estuviésemos yendo en contra del lavado de activos, no nos estaríamos limitando a los miembros, por ejemplo, del Comando de Fronteras o a la familia, por ejemplo, de Fito. Yo creo que ese es el primer paso como tal. Siempre cuando hablamos de un esquema de lavado de activos, ¿quiénes van a ser los número uno en ayudar a ese miembro de esa estructura criminal? Son amigos cercanos y familiares, porque evidentemente el criminal por sí solo no va a poder lavar activos. Sin embargo, y esta es la penosa realidad como tal del Ecuador, ¿quiénes son las empresas y los terceros que generan muchísimo dinero en torno al lavado de activos? Son empresas inmobiliarias, por ejemplo, todas las grandes constructoras que podemos ver en Quito y en Guayaquil, que no les interesa de dónde provenga el dinero, y está bien que no les interese, porque eso es una competencia netamente del Estado, ni siquiera de los bancos, que sí tienen, entre comillas, una corresponsabilidad de mencionar y demandar estas estadísticas y flujos financieros a la UAFE, es decir, de reportar. Pero más que todo es competencia del Estado. El hecho también que no se esté tomando en consideración las sanciones que los bancos, sea privados como públicos, tienen que asumir. Es imposible casi que un banco pueda detectar todos los flujos ilícitos, y Estados Unidos con el Departamento del Tesoro, específicamente con su departamento en contra del lavado de activos, lo tienen muy claro, de que los bancos a propósito se saltan los estándares mínimos de seguridad para ver quién es la persona dueña de esa cuenta bancaria y a qué se dedican, porque el banco no le interesa de dónde proviene el dinero, lo que le interesa al banco es que haya mayores cuentas para que empiece a entrar el flujo financiero para ellos poder en sí hacer sus inversiones en la bolsa, y en base a eso de verdad generar el rédito económico para el banco privado como público. A mí sí me parece que nos falta muchísimo, y si queremos ir de verdad en contra del lavado de activos y cómo reutilizar no solamente el dinero, sino el patrimonio de ese lavado de activos, Estados Unidos no tiene un know-how muy potente, sino son los italianos. Importante, amigos. 8:54, dialogamos con Michelle Maffei, especialista en conflicto y violencia. Y bueno, pasamos a otro tema después de este mega operativo en contra de los comandos de la frontera. Recientemente, la semana pasada, se dio la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Se planteaba tres ejes principales en esta agenda con el presidente Noboa: migración ilegal, seguridad, comercio internacional. En este marco, quizás la noticia más importante es la declaratoria de los choneros y los lobos como bandas terroristas, como Foreign Terrorist Organizations, como los FTOs por sus siglas en inglés. ¿Qué implica en la práctica y qué esperar de esta declaratoria, Michelle? Ya, de entrada, esta declaratoria de FTOs como tal, el Ecuador no es el único país que tiene una lista desde este 2025 de grupos terroristas. Eh, México tiene un tracanal de listado ya de cárteles, incluidos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. También está adentro los Zetas, por ejemplo. Y en Colombia está la Segunda Marquetalia. La Segunda Marquetalia es básicamente los disidentes de la FARC, es decir, estas células que nunca estuvieron dentro del proceso de pacificación y que siguen muy activos en Colombia, y al revés, se los está atribuyendo a la Segunda Marquetalia, entre comillas, sin investigación previa, que ellos fueron los que mataron a Uribe Turbay, por ejemplo. Pero esto todavía no hay una investigación. De ahí, evidentemente, entraron los choneros y los lobos. Y en Haití, por ejemplo, también hay dos organizaciones que están dentro de esta lista desde el 2025, que básicamente Marco Rubio es el encargado y quien designa cuáles son los grupos de delincuencia organizada que entran a esta lista de terroristas. Y por otro lado, Marco Rubio recién hace una semana es como tal considerado el advisor de seguridad nacional para Trump. Y eso me parece a mí grave, porque Marco Rubio no es un conocedor de temas de seguridad. Él es un político que sabe de constitución de Estados Unidos. Es básicamente como si pusieran en el mando a la seguridad de Estados Unidos, más que todo en su hemisferio, a un constitucionalista. Y eso es grave. Ahora, el hecho de que esté dentro estas dos estructuras delictivas, esté dentro de esta lista, es básicamente una luz verde para Estados Unidos para lavarse las manos en el momento que hay una operación conjunta con Fuerzas Armadas ecuatorianas
para que ellos puedan utilizar la fuerza letal. Y en efecto, el hecho de que dentro de Estados Unidos y de cuentas bancarias de Estados Unidos, como de patrimonios ilícitos, que ellos puedan congelar esas cuentas y puedan absorber el gobierno de Estados Unidos esos patrimonios ilícitos que pueden ser de miembros de los choneros como de los lobos. ¿Va a haber algún cambio aquí en el Ecuador? No, es netamente una cuestión que les va a ayudar a Estados Unidos a congelar cuentas y al mismo tiempo a sancionar a aquellas personas dentro de Estados Unidos que estén colaborando con esos miembros. El gran ejemplo, dentro del estado de la Florida, había una persona específica que le ayudaba a alias Fito al tráfico de armas y él enviaba las armas desde la Florida vía courier, es decir, como un tipo expresito cargo, acá al Ecuador. Y lo interesante de esa persona es que en este momento está dentro de su proceso judicial para ser sentenciado y él menciona que la gran mayoría de armas que él pudo adquirir en la Florida no fueron compradas legalmente, sino que les dio dinero al departamento de Miami-Dade de policía para que ellos les den las armas que habían decomisado en crímenes anteriores y que estaban limpias. Entonces, una cuestión también inclusive de corrupción dentro del Departamento de Policía de Estados Unidos. Y esto no es una cuestión solamente en la Florida, sino es en todo Estados Unidos. Entonces, Marco Rubio, la declaratoria de los lobos y los choneros como grupos terroristas es simplemente una cuestión muy política y al mismo tiempo es una cuestión para que Estados Unidos se lave las manos en frente de organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dentro de su constitución, tiene una ley que se llama Posse Comitatus. Básicamente, de esa ley Posse Comitatus mencionan que ellos, indiferentemente que tengan terroristas dentro de Estados Unidos, por cuestiones constitucionales, ellos no pueden utilizar la fuerza militar o la fuerza letal. Es por eso que indiferentemente que Estados Unidos tenga alta presencia del cartel de Sinaloa, el hecho de que en los 80s tenían a la mafia italiana en Nueva York, ellos nunca pudieron, se puede decir, generar una respuesta hipermilitarizando dentro de Estados Unidos. ¿Por qué Guantánamo sigue abierto en Cuba y hay procesos de tortura? ¿Por qué hubo Abu Ghraib también dentro de Medio Oriente? Porque dentro de Estados Unidos el uso de fuerza letal es básicamente tortura y puede ser sancionado no solamente por organismos de derechos humanos internacionales, sino que puede ser sancionado por el mismo sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, es básicamente una cuestión que ayuda muchísimo al gobierno de Estados Unidos a matar a personas y miembros de estas organizaciones en Ecuador y congelar todos sus bienes en Estados Unidos. ¿A nosotros nos ayuda eso en algo? No. Sin embargo, si el objetivo es que vengan acá militares a dar bala y que los maten, eso es otra cuestión. Ahora, ¿cómo vemos esta situación de las bases militares que cada vez puede ser una realidad que se palpa más cercana? Ya hay en lo que de la Corte Constitucional se hizo lo propio con el tratamiento en la Asamblea Nacional y lo que cabría es básicamente que el Ecuador lo refrende en las urnas. Marco Rubio fue muy claro, dijo el Ecuador es un país soberano, pero si nos invitan lo vamos a considerar, dando una señal quizás positiva respecto a instalar una base militar. ¿Cómo vemos esto de cara ya a la práctica en esta lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, Michelle? A mí me parece a ver, primero y antes que nada, al gobierno de Estados Unidos no le interesa como tal, por ende la respuesta muy diplomática de Marco Rubio de ustedes nos tienen que invitar, es básicamente nos tienen que suplicar por favor y de ahí nosotros lo vamos a tomar en consideración en base de qué es lo que nos dice inteligencia, específicamente qué es lo que nos dice la CIA, porque para ende está esa institución que es básicamente para dar inteligencia estratégica de que si amerita o no amerita. Por otro lado, hablando netamente de que si queremos presencia de fuerza militar de Estados Unidos, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene soberanía en aguas ni en aire, es decir, en espacio. Nosotros no tenemos fuerza naval en absoluto, por ende es que inclusive en la brecha de mar internacional siguen los buques chinos pescando fauna que migra desde Ecuador hacia las Galápagos, se ponen justo donde pasa la corriente que va hacia las Galápagos
Y en términos de espacio, nosotros no tenemos reconocimiento en absoluto, por ejemplo, de la Amazonía, porque no tenemos la fuerza aérea y tampoco tenemos los drones especializados que se requieren para hacer un mapeo de qué es lo que está pasando en la Amazonía, que es básicamente un lugar extraordinario para las rutas inclusive del crimen organizado y el narcotráfico, solamente que todavía no lo tenemos bien mapeado. Yo creo que tener una base naval en Manta, super vintage, ya no amerita. ¿Por qué? El 80% de la droga que sale desde puertos está súper bien concentrada en la provincia de Guayas. Sí, evidentemente, en los puertos, por ejemplo, de Puerto Bolívar, en El Oro, en Manta, de Manta, también sale droga, pero está súper bien concentrado en toda la provincia del Guayas. Si queremos de verdad una base in situ en territorio, debería ser en Guayas, ya no en Manta. Pero tomando en consideración que necesitamos soberanía en aguas, en aire, y de paso tenemos una flota china, yo creo que una propuesta mucho más sexy por parte del gobierno es que pongan cerca de mar territorial ecuatoriano, es decir, en aguas internacionales, un portaaviones. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en el mar del sur de China, justo por el problema entre Taiwán y China. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ser, como tal, en el Pacífico, el único país que tenga presencia de un portaaviones de Estados Unidos, ayudaría millón en términos de poder de disuasión de los buques chinos y por otro lado se podría generar operaciones conjuntas en mar como en aire que nos podrían beneficiar justo en el combate contra el crimen organizado. Solamente que necesitas a una autoridad ecuatoriana que lo pueda básicamente mencionar. Y si no tienes ese know-how, evidentemente muy difícil que se te venga a la mente el hecho de proponer no una base en territorio ecuatoriano, sino una base naval como un portaaviones. Ahora, hay muchísima presencia de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las Galápagos y yo no creo que las Galápagos sea un territorio ameno para que haya presencia de una base in situ en las Galápagos. Entonces sí creo que tienen que ver un poco la imagen un poco más macro. Bueno, importante este diálogo con Michelle Maffei para analizar justamente lo que fue la visita de Marco Rubio y asentar un poco estos anuncios, ¿no? Que han generado mucha expectativa y bueno, en la práctica vamos a ver cómo se desarrollan. Gracias, Michelle, nuevamente por acompañarnos. Michelle Maffei, de especialista en conflicto y violencia. Hemos hablado dos temas importantes que tienen que ver con esto, sobre este operativo macro que se dio, que afectaría, bueno, a la economía de los comandos de la frontera. Y también a propósito de la visita de Marco Rubio, los anuncios que dejó en cuanto a la lucha contra el crimen organizado y declarar a estas dos bandas, los Choneros y los Lobos, como bandas terroristas a ojos de los Estados Unidos. Gracias, Michelle, por acompañarnos en esta mañana.